Buenos días, saludamos a los hermanos de la iglesia, siervos de la palabra en Palmira, y a los demás amigos que continuamos en este estudio de la palabra de Dios, en estos devocionales. Un saludo para todos ustedes. Pedimos a Dios que nos guarde, que perdone nuestros pecados y que nos guíe, nos sostenga en ese camino que nos traza su palabra. Damos gracias al Señor por sus bondades y su misericordia para con todos nosotros. Por su voluntad tenemos un día más de vida. Le ha placido a Él dejarnos vivir un día más. Gracias al Señor por ese regalo. Les invito para que leamos entonces juntos el Salmo número 62. Oremos y vamos a leer ahí esa porción bíblica. Salmo número 62. ¿Listos? ¿Estamos listos? Vamos a leer entonces. Dice la Escritura: en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Leamos otra vez, Salmo 62, versículo 1 y 2. En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Oremos, inclina tu rostro, Señor. Te damos gracias a esta hora de la mañana por tu bondad y tu misericordia. Siempre, Señor, iniciaremos nuestro devocional, este estudio, reconociendo primeramente, Señor, tu soberanía, que tú eres el soberano, tú eres el autor de todo lo que existe y que dependemos de ti para todo, Señor. Nada podemos hacer si no es tu voluntad, aún ni respirar. Si respiramos es porque a ti te place dejarnos respirar, darnos el aire para respirar y las fuerzas para respirar. Todo, Señor, hasta lo más mínimo. Señor, gracias por tu bondad, por tu misericordia. Tu soberanía, Señor, es grande y la entendemos conforme a tu palabra. Y, Señor, qué hermoso eres cuando comprendemos tu soberanía. Pero es más hermoso, Señor, saber que hemos hallado gracia delante de ti y que ahorita, Señor, tú nos cuidas, nos acompañas, nos guías, nos proteges, porque estamos, Señor, en tus caminos y dependemos de ti, Señor. Gracias, mi Rey. Gracias, Padre amado, por tus bondades. Estamos encomendando este tiempo en tus manos. Estamos orando, Señor, cada mañana oramos por nuestros familiares que no te conocen. Seguimos clamando por ellos. Seguimos clamando por nuestros amigos y seres queridos que están lejos de ti aún, Señor, que no te conocen. Oramos por ellos, Señor. Quiera usted, Padre, guardarlos para su gloria, tener misericordia y gracia con ellos, así como la ha tenido con nosotros. Gracias, mi Señor. Tú eres soberano, Señor. De ti dependemos, Padre. Danos tu palabra en este día, Señor, para ser alimentados por ella y guiados por ella. Humildemente te lo pedimos, que tu Espíritu nos dé iluminación y entendimiento de tu verdad, para conocer tu verdad, aprender tu verdad, vivir en tu verdad, caminar en tu verdad, Señor, estar aferrados a tu verdad. Oramos por ello, Señor. Gracias por darnos ese regalo de la gracia, del perdón de nuestros pecados. Es necesario confesar a diario nuestros pecados, nuestras malas intenciones, que muchas veces pecamos y no nos damos cuenta, Señor. Porque aun cuando sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos, ya cometemos pecado, dice la Escritura. Guárdanos usted en su gracia, Señor, y cubra nuestros pecados con la abundancia de su gracia, que es más poderosa, Señor. Es más poderosa que nuestra maldad, Señor. Gracias, mi Rey. En tus manos nos encomendamos entonces y pedimos que nos hables en esta mañana y nos alimentes con tu palabra para comenzar este día, Señor. Humildemente, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre. Amén y amén. Vamos a continuar entonces, hermanos, con el estudio de este tema en el Evangelio de Juan, capítulo 3, que significa nacer de nuevo. Ya meditamos las palabras de Nicodemo y las palabras de Jesús cuando le dijo a Nicodemo: es necesario, Nicodemo, nacer de nuevo. Ese conocimiento que tienes es bueno, es importante, pero no es requisito necesario para ver el reino de Dios. El cargo que tienes, ¿cierto?, y el conocimiento
no son requisitos necesarios, ¿verdad?, para ver el reino de Dios. El requisito necesario para ver el reino de Dios es nacer de nuevo, se lo dijo Jesús a Nicodemo. Es bueno tener conocimiento, sí. Y si es voluntad de Dios llegar a tener un cargo en la iglesia, bueno, eso ya es voluntad de Dios y Él lo dará. Pero no se conoce el reino de Dios por mero conocimiento teológico ni por cargos de ningún tipo. Se conoce y se entra y se llega al reino de Dios es por medio de un nuevo nacimiento. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo. Y no se lo dijo una vez, se lo dijo 2 veces. Y en los evangelios hay muchas enseñanzas de Jesús, las cuales Él repitió muchas veces, muchas veces. ¿Qué significa el uso de esa repetición? ¿Por qué Jesús en este caso le repitió 2 veces a Nicodemo esa condición necesaria de nuevo nacimiento? El uso de la repetición en Jesús, vamos a mirar un poquito por qué. Hay 2 formas en que los judíos usaban la repetición. Recuerden que Jesús era judío, ¿cierto? Por raza, por estirpe, digámoslo así. Hay 2 formas en que los judíos usaban la repetición como énfasis, y Jesús utilizó ambas en su conversación con Nicodemo, en ese pasaje del capítulo 3 del Evangelio de Juan. Ubiquémonos allí para estar prestos a lo que vamos a mirar. Muy bien, yo analicé una de ellas en mi libro, dice el Dr. Sproul. El Dr. Sproul escribió un libro que te lo recomiendo, muy bueno, está en la red también y en las librerías, La Santidad de Dios. Cuando se examina la santidad de Dios en Isaías capítulo 6, la parte donde se retrata a los serafines en el salón del trono celestial cantando santo, 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 3 veces santo, se repite esa palabra, en respuesta antifonal, se explica el significado de la repetición de una palabra, una técnica que es usada en toda la Biblia. Cuando los judíos querían hacer hincapié en algo, en lugar de añadir un signo de exclamación o usar cursivas, ellos simplemente lo repetían. Eso es cultural de esta raza, ¿verdad? Nosotros usamos signos de exclamación y de admiración para enfatizar en algo, en nuestra literatura. Es una regla, una norma literaria, pero no sucedía así en las tierras del mundo bíblico. Ellos, por el contrario, en vez de usar signos de exclamación o de admiración, usaban la repetición de la palabra de lo que querían enfatizar. Cuando Jesús presenta su condición necesaria a Nicodemo, en este caso, la condición necesaria es necesario nacer de nuevo, le dijo Jesús a Nicodemo. Estamos hablando del nuevo nacimiento. A menos que el hombre naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios, fueron las palabras que le dijo Jesús a Nicodemo. A menos que el hombre naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Más bien, comenzó diciendo, en verdad, así comenzó. Lee el versículo 3 del Evangelio de Juan, capítulo 3, en la versión que tengo, Reina Valera 60, dice, respondiendo Jesús, y le dijo, de cierto, dice esta versión. Otra versión, no sé qué versión tengas tú, dice, en verdad, es lo mismo, significa lo mismo. En verdad, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En el idioma original se hubiera leído amén, amén. La palabra amén en español proviene de ese término hebreo, es una palabra que usamos a menudo para terminar nuestras oraciones y con lo que decimos verdaderamente, afirmar lo que se está diciendo. Las repeticiones son muy usadas en toda la escritura y sirven para enfatizar lo que se quiere decir. Y eso se destaca allí. Vamos a hablar entonces, una vez entendido por qué Jesús usó la repetición, de cierto, y también igualmente, perdónme la redundancia,
enfatizó 2 veces lo que quería enseñar a Nicodemo, es decir, nacer de nuevo, se lo dijo 2 veces, de verdad, es necesario nacer de nuevo. De verdad es necesario nacer de nuevo, no lo olvides, recuérdalo Nicodemo y también para nosotros. La regeneración, por lo tanto, es un misterio como lo estuvimos comentando ayer para conectarnos y continuar de aquí. La regeneración es un misterio. Nosotros, ¿por qué es un misterio? Ayer lo estuvimos comentando y lo repito. Primero, porque no es físico, no es biológico. Cuando una persona, por la autoridad y soberanía y voluntad de Dios, se vuelve cristiana, se vuelve hijo de Dios, eso no produce directamente un cambio en la fisonomía de la persona. Fisiológicamente, orgánicamente, biológicamente, seguimos siendo los mismos. El mismo corazón, los mismos ojos, el mismo color de la piel, bueno, excepto si te asoleas, ¿no? El mismo tamaño, el mismo tono de voz, igual. Cuando yo no era cristiano, mis amigos me conocían de una manera, y ahora que soy cristiano, mis amigos me siguen reconociendo físicamente de la misma manera. Eso no produce un cambio externo. La regeneración y el nuevo nacimiento no produce cambios externos. El nuevo nacimiento y la regeneración de la que estamos hablando produce un cambio interno, como lo estuvimos explicando ayer. ¿Qué tipo de cambio interno? Un cambio interno en el corazón, en los sentimientos, en la voluntad, en los valores, en los principios, en el raciocinio, en la concientización de las cosas. Todo ese conjunto de estas palabras que te he compartido, eso es lo que cambia en la persona. Y estas palabras que te he explicado, de estos elementos, que es lo que sí se transforma en el nuevo nacimiento, en la regeneración, son internas. Esas no las podemos ver. Esas no se pueden ver. No se pueden ver, pero sí se pueden percibir. ¿Cómo? En la forma de vivir, en la forma de vivir, en la forma de hablar, en la forma de pensar. Se perciben. Y por eso es que si tú te has vuelto cristiano, por ejemplo, muy seguramente, bueno, en el sentido sano te has vuelto porque sabemos que es voluntad de Dios, no es voluntad mía. Entonces, aclaro allí y cierro el paréntesis. Pero, reitero lo que iba a decir, muy seguramente tus amigos, tus propios familiares, te deben haber dicho ya hace rato, uy, usted cómo ha cambiado. Si ya te lo dijeron, es porque entonces realmente sucedió algo en ti que ahorita quienes están a tu alrededor te perciben distinto, te perciben diferente. Entonces es un cambio interno que se percibe externamente. Y quienes los perciben son las personas que pues más conviven en intimidad con nosotros, ¿verdad? Tus padres, tus hermanos, tu esposo, tu esposa, tus compañeros de trabajo, etcétera, tus hijos, etcétera, tus hermanos de sangre. Entonces, ese resultado de ese nuevo nacimiento, esa regeneración que sucede internamente, que no se puede ver ni el momento ni de qué forma, se manifiesta y se percibe externamente. Caso contrario, yo lo he expuesto aquí en nuestra iglesia. Si tú dices ser cristiano, y ojo con esto que voy a decir, si tú dices ser cristiano y llevas mucho tiempo diciendo que eres cristiano, pero nunca te han dicho estas palabras, deberías de estar preocupado. Deberías de estar preocupado ya, porque no es normal que alguien diga ser cristiano y pase desapercibido en medio de quienes compartían con él. Porque una de las cosas, son muchas señales, por ejemplo, para que entiendas,
antes de tú ser cristiano, me imagino, eras una persona de un hablar común y corriente. Entonces, por ejemplo, si tú eras muy vulgar en tu forma de hablar, si tú eres cristiano, ya esa forma de hablar con vulgaridades tuvo que haber sido exterminada en ti, porque el Espíritu Santo en ti produce ese cambio de tú odiar ese léxico antiguo con el que hablabas. Entonces, tú ya no eres tú no debes ser una persona vulgar en tu modo de hablar. Estoy dando un ejemplo. Y muchos más que podríamos dar. en el propio modo de tratar a las personas. Tienes que haber cambiado, porque cuando leemos la Escritura, leemos que la Escritura nos enseña que no hagamos a los otros lo que no quisiéramos que nos hicieran a nosotros. Entonces, si tú eras una persona maltratadora, ahora que eres cristiano, tú ya no debes comportarte de esa manera, ¿verdad? Pero hay personas que dicen ser cristianas, llevan un tiempo X en la iglesia y su vida sigue casi igual, casi la misma que tenían antes. Y se lo dicen a uno como pastor. Yo no, a personas que le dicen a uno en sus conversaciones, pastor, yo no sé de qué le sirve a fulano o a sutano la iglesia. Así se lo dicen a uno, que de qué le sirve la iglesia, de qué le sirve leer la Biblia, de qué le sirve estar viniendo al culto, y un sinnúmero de comentarios. ¿Y por qué fulano de tal? Porque yo no le veo cambio a esa persona. Así se lo han dicho a uno. Y eso es muy triste. Cuando eso sucede, y si a ti te ha sucedido, te está sucediendo, deberías de preocuparte. Porque un hijo de Dios, quien ha nacido de nuevo, es una persona distinta, no perfecta, porque seguimos siendo pecadores y seguimos cometiendo pecados, pero sí hay señales, hay cambios circunstanciales que deben aflorar y que deben percibirse, y te deben percibir, valga la redundancia, distinto, diferente. Tú, si eres cristiano, tienes que ser una persona distinta a la que eras antes, no perfecta, reitero, no, pero sí distinta en el modo de hablar, en el modo de tratar a las personas y muchas otras señales más. Entonces, ojo con esto, hermanos, evaluémonos qué ha sucedido con esto que estamos comentando. La regeneración es, por lo tanto, un misterio. ¿Por qué es un misterio? ¿Por qué es un misterio? Reitero para que te quede claro. Porque, uno, no sabemos cuándo sucede ni cuándo va a suceder, si es que va a suceder en una persona. No lo sabemos. Uno. Dos, no sabemos, no podemos ver de qué manera. Nadie sabe de qué manera, es decir, sabemos que la manera es el Espíritu Santo llegando a la vida de esa persona, no más, hasta allí. Pero el momento exacto en que el Espíritu Santo entra en una persona y empieza, quién sabe de qué manera, a coger ese corazón y esa mente, a cambiarlo, a transformarlo, a limpiarlo, a vacunarlo, etc. Esa manera, esa forma, no lo sabemos cómo sucede. Eso es un misterio. No sabemos, por lo tanto, todos esos detalles profundos y esos pormenores. Por eso es un misterio. Nadie lo sabe. Perdón. Después de enseñar a Nicodemo acerca de la absoluta necesidad del nuevo nacimiento, Jesús pasó a hacer una analogía entre el viento y la obra interior. Leamos en el Evangelio. Respondió Jesús, versículo 5, Juan capítulo 3, versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y mire lo que dice el versículo 8, léelo.
El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Vamos a tratar de entender todas esas palabras que Jesús dijo allí. No sé qué tanto las había llegado tú a meditar un día. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entenderla. El Espíritu Santo lo hizo todo. El Espíritu Santo lo hace todo. El Espíritu Santo hará todo. Pero no te confundas, porque entender que el Espíritu Santo lo hace todo, lo hará todo y lo ha hecho todo, no nos exime a nosotros de nuestra responsabilidad. Somos responsables también, ¿cierto? Pero quien hace todo es el Espíritu Santo. Y aún el Espíritu Santo, haciéndolo todo, Él es el que me cambia, Él es el que me transforma, Él es el que me guía, Él es el que me convence, Él es el que me enseña, Él es el que me guarda, Él es el que me consuela. El Espíritu Santo es el que hace todo. Pero aunque Él lo hace todo, yo al mismo tiempo tengo una responsabilidad en ello, que es lo que debo entender. Porque cuando escuchamos y tratamos de entender que el Espíritu Santo es el quien lo hace todo, entonces eso no significa que yo debo sentarme, por ejemplo, a esperar, bueno, aquí estoy, Espíritu Santo, cámbieme entonces, póngame una manera de pensar distinta, póngame a hablar diferente, etcétera, etcétera. Él lo hace y Él me da esa capacidad para yo pensar distinto, pero quien tiene que pensar distinto soy yo. Él me da la capacidad para odiar el léxico vulgar que yo usaba en mi modo de hablar y me da la capacidad para hablar distinto y dejar de ser vulgar en mi forma de hablar. Pero quien tiene que hablar distinto soy yo. Y así sucesivamente. Él me capacita, Él me da entendimiento, Él me convence, Él me redarguye, Él cambia, me regenera, pero quien tiene que hacer las cosas al final soy yo. Allí viene mi responsabilidad. Es como si yo te regalo un lápiz, te explico para qué sirve un lápiz, te doy el ejemplo de cómo usar un lápiz y te entrego el lápiz. Pero si tú no usas ese lápiz, de nada sirvió toda esta enseñanza que te di. Has recibido el lápiz, conoces el lápiz ya, tienes el lápiz en tu poder, pero quien tiene que usar el lápiz eres tú, no yo. Yo te di el lápiz y te capacité para que usaras el lápiz, pero quien tiene que usarlo para beneficio tuyo eres tú. No sé si me hago entender, porque muchas veces escucha uno personas que está diciendo sí, pidiéndole al Señor que me cambie. Hermano, ¿y usted por qué sigue en esto? ¿Por qué sigue haciendo aquello? ¿Por qué sigue hablando así? ¿Por qué sigue obrando así? Etcétera, etcétera. Y la respuesta que uno escucha de los hermanitos es: pastor, siga orando por mí para que el Señor me cambie. Y se quedan toda la vida esperando que el Señor los cambie. Quien tiene que cambiar eres tú, no el Señor. Tú eres el que tiene que cambiar. Él te capacita, te entrena, te ilumina, te redarguye, como lo estamos viendo. Pero quien tiene que hacerlo eres tú. Tú no puedes quedarte sentado orando, esperando que el Señor te cambie. No. Y así vive mucho cristiano hoy en día. No. Párate y hazlo. Ya fuiste capacitado, ya fuiste entrenado, ya recibiste el Espíritu. Ahora ponlo en acción. Eso es lo que quiero que entiendas. Deja de pensar entonces que si sigues aún con un vicio pecaminoso es porque el Señor no ha querido quitarte ese vicio pecaminoso. Tú eres el que tiene que luchar. Él te dio la arma para luchar con ese pecado, pero tú tienes que enfrentarlo. Tú solo no puedes, por eso Él te capacitó, te entrenó y te dio la herramienta. Ahora tú tienes que hacerlo. Tú tienes que dejar de hablar vulgarmente, tú tienes que dejar de pensar inicuamente, tú tienes que dejar de actuar inicuamente y así sucesivamente. Deja de decir,
estoy esperando que el Señor me cambie. Eso es una actitud y posición equivocada. Espero haberme hecho entender en esto que estoy compartiendo. Hace algunos, respecto a esto dice el Dr. Sproul en su texto guía, el Espíritu Santo lo hizo todo. Me encanta y eso es verdad. Hace algunos años tuve la oportunidad de hablar de una experiencia que nos comparte el hermano Sproul. Tuve la oportunidad de hablar en privado durante una hora con un caballero a quien había conocido muy de pasada en una ocasión anterior. Se trataba del evangelista Billy Graham. Tuve la oportunidad de cenar con él en Asheville, Carolina del Norte. Durante aquella ocasión discutíamos varios asuntos, pero en medio de la conversación, después de que ambos habíamos compartido nuestra experiencia de conversión, Bill Graham me contó lo que le había ocurrido cuando siendo joven fue influenciado por la predicación de Mordecai Ham, un orador y predicador que realizaba una serie de servicios en Charlotte, Carolina del Norte. Bill Graham había mencionado este episodio de su vida muchas veces en sermones y libros, pero oírlo de sus propios labios y después de tantos años fue para mí una experiencia aleccionadora. Lo que daba a notar mientras contaba su historia era que lo emocionaba tanto como si hubiera ocurrido ese mismo día. Todavía estaba lleno de una pasión que se había encendido años atrás en aquel momento cuando conoció a Cristo. Él describió por todo lo que tuvo que pasar mientras era atraído a los servicios del señor Ham y escuchaba noche tras noche hasta que finalmente fue atraído irresistiblemente a Cristo. Al final, Bill Graham me miró y me dijo, el Espíritu Santo lo hizo todo. Él estaba hablando del nacer del Espíritu Santo. Muchas personas vienen a los caminos del Señor, ¿verdad? Cuando decimos que vienen a los caminos del Señor es porque sucedió el momento donde el Espíritu Santo los toma y produce esto que hemos explicado. Y muchas personas vienen a los caminos del Señor de distintas formas. No existe una forma única la cual podemos generalizar y convertir en norma o en regla. Me explico, no podemos decir que para nacer de nuevo alguien tiene que ir a la iglesia evangélica cristiana y que si nunca asiste a una iglesia evangélica, entonces nunca va a escuchar la palabra de Dios y nunca va a ser transformado o a recibir el nuevo nacimiento. No, eso no es una regla. Eso no es cierto. Otros dirán, no, si una persona nunca abre la Biblia y nunca lee la Escritura, entonces nunca recibirá el nuevo nacimiento. Otros dirán, si una persona nunca deja de tomar o de hacer quién sabe cosa y se pone a escuchar en el internet sermones, nunca van a ser de nuevo. Y quién sabe cuántas cosas más podemos decir. No, esto no es así. No existe un método único y exclusivo. No existe una forma única y exclusiva. Dios obra, el Espíritu Santo obra como Él quiere, de la manera que Él quiere, donde Él quiere y usa lo que Él quiere para operar lo que Él hace en la persona por la soberanía y por los decretos de Dios, por la autoridad de Dios. Alguien, como en el caso de Bill Graham, que nos comenta el Dr. Sproul en su experiencia, alguien puede recibir ese regalo de ese nuevo nacimiento yendo a un lugar y escuchar a un predicador. Y el mensaje que escucha ese día produce el cambio en esa persona. Alguien puede hacerlo, puede haber sucedido que conoció de Cristo a través de los medios de comunicación sin que haya tenido un contacto físico, material directo con un hijo de Dios, con un siervo de Dios. Algo parecido, perdón por el ejemplo, nos pasó a mi esposa y a mí. Hace muchos años atrás, nunca ningún pastor, ningún cristiano llegó a nuestra casa
entró a nuestra casa y se sentó con nosotros en la sala, abriendo la Biblia, leyendo la Biblia. Nunca. Nosotros, perdón por el ejemplo, mi esposa y yo conocimos del Señor, podemos decir hoy a estas alturas, empezamos a escuchar del Señor por primera vez hace muchísimos años, fue a través de la televisión, de un programa cristiano que había X día a tal hora, y pues por soberanía de Dios nos encantaba cada 8 días escuchar a ese pastor dar esos mensajes, y aún pues militábamos en el mundo, pero ya es este misterio que estamos hablando, nos encantaba escucharlo, y así comenzó. Otras personas, muy seguramente, no sé cómo te pasó a ti, otras personas muy seguramente sí tuvieron una visita de un pastor o de un siervo de Dios en sus casas y les predicó el Evangelio y conocieron del Evangelio, y así sucesivamente. Entonces no intentes imponer en tu casa una norma. No estoy diciendo entonces que para nacer de nuevo, conocer del Señor, o escuchar del Señor, o aprender del Señor, entonces no sea necesario, por ejemplo, leer la Biblia. Yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo eso. Ni tampoco es necesario ir a la iglesia, tampoco he dicho. Yo lo que he dicho es que no son reglas generales o fórmulas. Que el Señor va a producir nuevo nacimiento si hace esto. No lo sabemos. No lo sabemos. Nadie lo sabe. Es probable que una persona nazca de nuevo en el momento en que visita por primera vez una iglesia cristiana, en el momento en que escucha por primera vez a un predicador, en el momento en que por primera vez toma en sus manos la Biblia, la lee y se produce el nuevo nacimiento. No lo sabemos de qué manera. Eso es lo que estamos diciendo. No conviertas en reglas obligatorias para. No. Eso es lo que estamos compartiendo. Y eso es un misterio. ¿Cómo se produce el nuevo nacimiento? ¿De qué manera? ¿En qué lugar? ¿Y a qué horas? Ese es el misterio del que no conocemos. Solo sabemos que sucede cuando el Señor lo determine y en el momento en que el Señor lo hace y quiere. Hasta allí. Y de la forma que menos esperamos y nos sorprende. Eso es lo único que sabemos. Vamos a orar para continuar en el próximo devocional, ampliando más sobre esto de la regeneración como un misterio. Oremos al Señor. Dios, te damos gracias por este tiempo que nos has regalado y por esta palabra que nos has dado, entendiendo este misterio tan grande que es el nuevo nacimiento que tú produces en una persona. Hoy hemos meditado, Señor, que no existen fórmulas ni reglas mediante las cuales tú operas ese nuevo nacimiento en una persona. Tú nos sorprendes de muchas maneras, Señor. Y tú eres soberano y tú utilizarás el medio que tú quieras para producir un cambio y un nacimiento nuevo en una persona. Nosotros debemos seguir confiando en ti, orando a ti, buscándote a ti, clamándote a ti por nuestros seres queridos que queremos, Señor, y anhelamos que tú produzcas ese cambio, orando por nosotros mismos para que nos mantengas y nos guardes en tu camino, pues dependemos es de ti, Señor. Aunque sabemos y creemos que hemos nacido de nuevo, nuestra seguridad, nuestro camino, nuestra permanencia en tu verdad, Señor, tú eres quien nos guarda, porque nosotros somos débiles y frágiles y nos podemos zafar y apartar y perder. Tú eres quien nos guarda y nos conduce y nos mantiene en este camino. Grandes son estos misterios, Señor. Solo los entendemos con la llenura de tu Espíritu Santo. Oramos entonces por nuestros amigos, familiares y seres queridos que sabemos que no te conocen a esta hora del día, en esta fecha. Seguimos orando por ellos y los presentamos delante de ti. Y te pedimos humildemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quiera usted tener misericordia y gracia con ellos, Señor. Tú los conoces, a cada uno de ellos. Los presentamos, Señor, a esta hora de la mañana. Amigos, seres queridos, familiares, Señor, quiera usted hacer esa obra, ese regalo maravilloso de ese nuevo nacimiento para llegar a tu reino, Señor. Gracias, mi Dios. Encomienda en tus manos este día nuestro trabajo, Señor, siempre entregaremos nuestro trabajo diario en tus manos, pues dependemos es de ti, Señor, para hacerlo, que tú nos des la capacidad para hacer el trabajo que hoy nos hemos propuesto.
Encomiendo en tus manos la agenda de la iglesia en este resto de semana, nuestra iglesia aquí en Palmira, los distintos grupos de estudio bíblico que tenemos por los medios de internet. Tú sabes, Señor, que no nos podemos reunir físicamente, pero estamos usando esta tecnología para bendición de todos. Coloco delante de ti los medios tecnológicos para que no haya ninguna interrupción, Señor, para que podamos estudiar juntos la palabra desde el uso de esta tecnología. Oramos, Señor, por las personas que han llegado y que están escuchando por primera vez estos mensajes. Quiere usted producir ese cambio en sus vidas, Señor, y llevarlos a su iglesia, Padre. Gracias, mi Señor. Oramos por nuestros hermanos que están a la distancia, los pastores y demás iglesias que cumplen esta tarea, esta función de enseñar el Evangelio en los distintos puntos de nuestra geografía. Oramos por todas estas iglesias hermanas y las entregamos y presentamos delante de ti para que sigas guardando y sustentando cada uno de estos lugares, Señor, para tu gloria y bendición de tu pueblo, nuestra geografía colombiana. Danos tu bendición y permiso para terminar este tiempo, Señor. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos acompañe y te pedimos permiso para continuar en nuestras rutinas en este día. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un abrazo, amigos y hermanos, y si Dios quiere nos vemos mañana. Bendiciones para todos.